Ok, me gustaría, antes de iniciar, poner esta predicación en las manos del Señor, ¿sale? Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí un domingo más reunidos como iglesia. Gracias por cada una de estas personas, Señor, que viene a este lugar. Por las personas que nos visitan por primera vez, mi Dios. Sabemos que no es casualidad que tú los tengas aquí, mi Dios. Sé que tienes algo para sus vidas. Yo te doy gracias por el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Mi Dios, no permitas que sean mis emociones hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, hablando a través de mí y exponiendo tu palabra correctamente. Yo te doy gracias. Gracias, mi Dios, gracias por la vida de mis hermanos. Abre su entendimiento, trae revelación a su vida. Muéstrales, mi Dios, en qué están fallando y qué deben de perfeccionar. Y también, mi Dios, las cosas que están haciendo bien para que las sigan haciendo para la alabanza de tu gloria. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues estamos estudiando una nueva serie. Iniciamos la semana pasada con una nueva serie, la cual titulamos, ¿cómo? Enséñanos a orar. Esa es la nueva serie que vamos a estudiar, Enséñanos a orar. No sé cuántos temas nos va a llevar, quizás 10, 12, 13, 14, 15, no sé cuánto nos vaya a llevar. Pero en nuestra primera serie estudiamos ¿qué no es orar? Primeramente veíamos eso, ¿qué no es orar? También vimos los obstáculos que nos impiden el orar, ¿verdad? Y veíamos 3 obstáculos que nos impiden el orar. El primero de ellos veíamos que es un pensamiento de hipocresía, que muchas veces decimos, es que yo no quiero orar porque no quiero ser hipócrita. Y eso a veces nos lleva a no entrar a una comunión con Dios. El segundo es que el enemigo muchas veces va a querer convencerte que tú no tienes el don para orar, ¿verdad? Que tú no sabes cómo orar y dices, como no sé cómo orar, pues me da pena. Me da pena hacerlo, me da pena que me escuchen, porque no sé cómo orar. Pues esta serie nos va a ayudar a cómo debemos orar. Y también otro de los obstáculos que veíamos es que creer que no es un buen momento para orar. Cuando estamos en una situación difícil, estamos en medio de un problema, creemos y decimos, este no es el mejor momento para buscar de Dios o para poner esto en oración. Yo ocupo acción y lo ocupo rápida y necesito hacer algo porque si no el tiempo me come. Y creemos que ese no es un buen momento a veces para orar. Pero el tema central que vimos en la semana pasada es ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y yo te decía que la oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es una negación a mi dependencia de mí mismo. Es el arma para matar el orgullo y el pecado. Es venir ante mi Dios a través de Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún entendiendo las cosas que aún no conozco, tengo el Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Y estar confiado que cuando voy en oración, al otro lado está el Señor escuchando y que Él va a obrar según su perfecta voluntad. El título base que agarramos para esta serie lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Si no traes Biblia, júntate con uno de los hermanos que viene aquí, ellos siempre traen su Biblia. Ok, Lucas 11, versículo 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar.
como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí. Los discípulos tenían la necesidad y el hambre de ser instruidos por nuestro Señor Jesucristo, por su Maestro, que Él los enseñara cómo orar. Y aquí podemos ver una prueba, que el cristiano, el nacido de Dios, el verdadero cristiano, va a tener una necesidad de buscar a Dios en oración. Yo te decía la semana pasada, no puedes decir no puedes llamarte cristiano, decir que eres cristiano, si en ti no hay una necesidad de buscar al Señor en oración. Y decíamos que tumbamos todo aquel argumento de aquella persona que dice, no, es que sí, yo busco a Dios a mi manera. Dios sabe que yo lo quiero a mi manera. Dios no busca que tú le quieras y le ames a tu manera. Dios busca que tú le ames y le quieras, como dice en su palabra. Entonces, ellos tenían la necesidad de orar, de buscar al Señor, y tenían el mejor ejemplo, que era su Maestro. En el Evangelio de Lucas que acabamos de leer, nos muestra o nos da la connotación de que solamente está Jesús con sus discípulos. Y Jesús está orando con sus discípulos. Al terminar la oración, uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y este Juan es Juan el Bautista. Enseñó a sus discípulos. Pero hermanos, Jesús ya había estado con ellos en el Sermón del Monte. El conocidísimo Sermón del Monte. La palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos orar sin cesar. Eso dice la Biblia, orad sin cesar. Y esta palabra sin cesar es orar en todo tiempo. El nacido de Dios, el verdadero cristiano, es una persona que ora todo el tiempo, sin cesar. ¿Cómo es esto? Que todo el tiempo está metido en su cuarto y dura 3, 4 horas orando en su cuarto, o que en su trabajo nomás se va al baño y se pierde y dura 2, 3 horas en el baño orando. No es así. Cuando hablamos que todo cristiano debe estar orando sin cesar, es aquella persona que cuando va en su carro manejando, comienza a orar y comienza a platicar con Dios. En su carro. Cuando va a una entrevista de trabajo, Señor, te pido por esa entrevista de trabajo, ayúdame. Si es tu voluntad, ayúdame que yo pueda entrar. Cuando los chavos van a entrar a un examen, Señor, ayúdame. Yo sé que no estudié, que fui responsable. Ayúdame que no me vean el acordeón. No es cierto, pero cuando vas a entrar a un examen, ¿no? Señor, ayúdame. Ayúdame, revélame lo que estudié. Cuando vas a hablar con alguien, con alguna persona sobre una situación, dices, Señor, ayúdame a poder hablar con esta persona, dame sabiduría, dame entendimiento, que seas tú hablando, Señor. Es orar sin cesar. Sin cesar. Pero cuando los discípulos le dicen a Jesús aquí, enséñanos a orar, ellos no se estaban refiriendo a esto, a orar sin cesar. Ellos se estaban refiriendo que ellos querían aprender ese tiempo a solas con Dios. Ese tiempo de meditación con Dios. Esa disciplina donde nos negamos a nosotros mismos para meditar en la palabra de Dios y disfrutar de esa cercanía segura con Dios. A eso se referían ellos. A ese tipo de oración. A ese tiempo de comunión donde tú y yo nos negamos a nosotros mismos y decimos, fuera celular, fuera televisión, fuera trabajo, fuera todo, es mi tiempo a solas con Dios. Y a ese tiempo es a lo que los discípulos se referían con nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar.
Y como te decía, nuestro Señor Jesucristo ya les había enseñado en el Sermón del Monte, en Mateo 6, Él ya les había enseñado un modelo de oración. Y vamos a estudiar, a partir de ahorita, a lo que resta de la serie, vamos a estudiar este evangelio, este capítulo, esta parte que está en Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, del versículo 5 al 8. Amén. No, pues traen celular súper rápido, ¿ah? ¿Trajeran Biblia? Ahí estuvieran todavía. No, no es cierto. Mateo 6, versículo del 5 al 8. Y dice nuestro Señor Jesucristo así, esto es como un contexto de lo que los discípulos le habían dicho. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El título que tengo para el tema, para el día de hoy es "Y cuando ores". El primer título que vimos la semana pasada es ¿qué es la oración? Y nuestro segundo tema es "Y cuando ores". Hermanos, así de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de estos versículos que te acabo de leer, enfatiza y deja muy claro que todo aquel que es cristiano debe dar limosna, todo aquel que es cristiano debe ayunar. Él deja muy, muy claro que todo cristiano debe orar. Antes de decirles Jesús "y cuando ores", el contexto le está diciendo a sus discípulos "y cuando den limosna", "y cuando ayunen", "y cuando oren". Jesús dejó muy claro que eso debe de hacer un cristiano. No dice "y cuando tengan tiempo", "y cuando tengan ganas", "y cuando dependa de su estado de ánimo, que oren", ¿verdad que no dice así? Él lo afirma y dice "y cuando oren". Y cuando oren. Él da por hecho que todo aquel que es cristiano y lo afirma, y el Espíritu Santo lo afirma tanto que quedó escrito en su palabra, y cuando oren, y cuando oren, y cuando oren. Y lo afirma, hermanos, que en estos versículos 4 veces el Señor recalca que el cristiano debe orar. En el versículo 5 dice "y cuando ores". En el versículo 6 dice "mas tú cuando ores". En el versículo 7 dice "y orando". Y en el versículo 9 dice "vosotros pues oraréis así". 4 veces, para que no se les olvide. 4 veces el Señor lo afirma. Pero en esta mañana yo quiero ver contigo, hermano, a través de la luz de la Biblia, que encontramos aquí 3 tipos de oraciones. Vamos a encontrar 3 tipos de oraciones. 2 oraciones incorrectas y una oración correcta. Y Jesús describe en estas oraciones a 3 tipos de personas: a hipócritas,
a creyentes o cristianos y a gentiles. A hipócritas, a creyentes y a gentiles. Y Jesús dice que estos tres tipos de personas, cada uno tiene su oración, y eso no quiere decir que porque están orando, están haciéndolo correctamente. Jesús es muy claro y afirma que hay una oración que es correcta. Y por eso el libro de Santiago dice, ustedes oran, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden conforme a sus deseos, a sus deleites. Hermanos, si tú vienes a este lugar porque tienes problemas de matrimonio, porque tienes problemas con tus hijos, porque tienes problemas con tus deudas económicas, porque tienes problemas XY, y te dijeron que si tú viniendo a este lugar tus problemas se acabarían, es mentira. Tus problemas no se van a acabar. Tus problemas van a seguir. Pero es muy diferente enfrentar los problemas con Dios que sin Dios. Porque cuando se predica ese evangelio de mira, ven, acércate a Cristo y Él puede solucionar tu problema, cuando las personas vienen, oran a Dios diciéndole así, Señor, regrésame a mi esposo, regrésame a mi esposa, regrésame a mi novio, regrésame a mi novia, regrésame el trabajo. Es tu deseo. Y cuando no pasa eso, te desilusionas y dices, a mí Dios no me cumplió. Y te terminas yendo. Y no es así, hermanos. No es así. Aún aquí en el cristianismo hay problemas, pero es muy diferente enfrentar los problemas con Dios que sin Dios. Entonces vamos a estudiar en esta mañana estos tres tipos de oraciones con cada una de estas personas. Y Jesús es muy claro y dice en el versículo 5, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El primer punto que vamos a ver es la oración del hipócrita. La oración del hipócrita. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y se consideraba que la oración era más eficaz si lo hacían en la sinagoga. ¿Sabes qué hacían estos hombres? Le daban poder a el lugar. Le daban poder a el lugar. Hermanos, ¿cuántas veces no ha pasado que nosotros le damos poder a el lugar? Creyendo que porque si lo oramos así, lo hacemos así, va a tener más poder. O cuando creemos que si oramos nosotros nada más y si le decimos a más personas nuestra situación y más nos ayudan todos, pues vamos a ser un conjunto de personas y Dios nos va a escuchar. A todos, apóyame en oración, ayúdame en oración. Digo, no está mal, ¿eh? No está mal que lleven tus cargas, pero lo que tú no puedes creer es que al hacer eso, porque más personas están orando por tu situación, Dios va a escuchar más. O cuando llegan personas y te dicen, ayúdame a orar, tú que estás más cerca de Dios. Ah, caray. Pues que los dos no estamos en el mismo piso. Porque yo estoy más cerca de Dios que tú. Todavía los judíos al orar, para verse más espirituales, ayunaban. Digo, ¿ayunar es incorrecto? No, es correcto. Pero estos hombres, para verse más espirituales, ayunaban, y dice en la tradición que unos judíos o a veces los fariseos agarraban polvo blanco, se lo ponían en la cara para verse aún más pálidos. Y la gente les preguntara, ¿qué tienes?
Estoy ayunando. Y aún así ayunando voy a orar. Quizás el día de hoy tú no te pones, bueno, las mujeres sí, va, se maquillan, polvo blanco, pero quizás tú y yo no nos ponemos polvo blanco, pero muchas veces nos gusta que las demás personas vean nuestra situación. ¿Qué tienes, hermano? Pues ya sabes. Mi esposa, mis hijos, pero ahí estamos peleando la batalla con el Señor. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué guerrero? ¿Cómo soporta? ¿Cómo lo hace? ¿O tu actitud es buena? Dice que cuando metieron a los tres jóvenes al horno de fuego, que los echaron al horno de fuego, la Escritura deja algo muy claro. Dice el rey, ¿cuántos echaron al horno de fuego? Dijeron 3. Y dice, veo 4. Y a uno de ellos como hijo de los dioses. Y dice que cuando los 3 hombres salen del horno de fuego, salen intactos. Dice que su ropa no tenía ni un rasgo de quemadura. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que cuando estés en un tiempo de prueba y de tribulación, firme. Firme. Que no se vea rastro. Y con esto no quiero decir que no pidas ayuda o apoyo con otros hermanos, pero firme. O sea, no te tires al drama. ¿Cómo es ese que dicen, te gusta tirarte al drama? ¿O cómo va eso? Te tiras para que te levanten. Firme. Entonces estos hombres, esto hacían. Ellos daban poder al lugar en la sinagoga. Daban poder a ese lugar. Decían, es que ir a la sinagoga, las oraciones son más efectivas. Hasta el día de hoy tienen ahí el muro de los lamentos, ¿no? Que vas ahí, pones y oras. Hermanos, entonces estos hombres daban poder a ese lugar. Y Jesús dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hupocrites. Hupocrites significa actor en escenario. Jesús le dice, cuando ores, no seas dramático. No seas un actor en escena. También esta palabra es alguien que actúa, una persona falsa, una persona que finge o que hace cosas que en realidad no haría en otra situación. Jesús dice, cuando oréis, no seas falso. Hermanos, ¿sabes por qué Jesús dice que a estas personas les cantaba orar en las sinagogas y en las esquinas? Porque supuestamente ellos tenían tanto la necesidad de orar, no aguantaban la necesidad de orar, que muchas veces ni siquiera llegaban a la sinagoga. Ya iban a llegar y no aguantaban y se quedaban orando en la calle. Señor, te doy gracias. Y la gente pasaba y decía, híjole, qué tremendo. Qué pasión. Qué amor por el Señor. ¿Te imaginas que tú vienes manejando y dices, mi amor, ya no alcanzo, ya te estás del baño? No, espérame, te estacionas y ahí te quedas en la orilla de los perritos. Señor, te doy gracias. Los carros, ¿no? Así ellos no aguantaban y se quedaban a orar en las esquinas y gritaban y clamaban y mucha gente decía, no, wow, qué pasión, qué amor. Mira cómo lo hace. Te digo, ellos así eran, cuando daban limosna, decían, voy a darle limosna a ese pobre. Iban a dar limosna, llamaban a personas que traían trompetas y decían, toquen trompetas. Y empezaban a tocar trompetas, y, van a dar limosna. Y la gente sabía que los fariseos iban a dar limosna. Y le daban limosna. Miren, yo les di limosna. Y por eso Jesús dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas. Porque a ellos les gusta que todo el mundo los vea.
Pero esto no lo hacían por agradar a Dios, sino por amor a ellos mismos. Hermanos, nosotros somos una congregación, a lo mejor para otras congregaciones somos una congregación fría, donde no danzamos, no estamos así, no gritamos y esto y lo otro. Hermanos, pero el hecho de que tú grites y brinques y yo esté cantando tranquilo no quiere decir que tú eres más espiritual que yo. Yo estaba en una congregación donde me tocó ir a una reunión de jóvenes y había un chavo que yo lo veía y quizás puedo decir que lo juzgaba mal. Pero estaba platicando a veces en la alabanza, él así con otra persona, no sé qué. Y ya como que se acordaba que estaba la alabanza y empezaba a brincar. Y alababa. Y es que se prendía y se veía falso. Se veía falso. Falsedad. De verdad, hermanos. Lo hacían para mostrar que realmente ellos tienen pasión y amor por el Señor. Dice Jesús, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie. Te decía, que todo el mundo los vea. Les gusta brillar. Que vean lo espiritual que son, inclusive al servir. Y yo se los he dicho muchas veces, hermanos, si tú como esposa vienes a este lugar y aquí tienes el ministerio del aseo y vienes y barres y limpias la silla, la mesa y te pones y hasta le sacas brillo al púlpito. Pero en tu casa no agarras la escoba, al marido no le das de comer, no lavas, eres falsa. Vete a hacer aseo primero a tu casa. Atiende bien a tu marido. Si tú como varón, hermano, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Yo vengo a pintar, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanita, pásele, siéntese. Y en tu casa no puedes cambiar un foco que tu esposa ya tiene como 2-3 meses diciendo, el foco, mi amor. El foco. Eres falso. Porque te gusta que la gente te vea y así, pero en la intimidad de mi casa, no. Y se hace ese dicho de ¿qué? En casa de herrero. Dice Jesús, no seas como estas personas que aman el orar en pie, que la gente los vea. Hermano, si tú vas a hacer algo y vas a orar al Señor, que sea con un corazón agradecido a Dios. Jesús dice, les encanta orar en las esquinas. Hermanos, yo tengo una pregunta. Esas personas, esos hermanos que salen a evangelizar a las calles, que salen a dar de comer a los pobres, yo no le hallo ningún sentido. Hay algo que a veces le llaman la alabanza pública, ¿no? Donde se ponen en el jardín y se agarran cantando y haciendo cosas. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la intención? Si realmente es por amor a las almas, gloria a Dios, y por obediencia al Señor. Pero si es para que las demás iglesias vean que nosotros sí lo hacemos, que nosotros estamos aquí, que estamos ganando almas para el Señor, como los otros no, estás mal. Estás mal. Tengo una pregunta y no necesitas contestármela. ¿Por qué tú vienes a esta congregación? ¿Por qué sirves? ¿Para que te veamos que sí vienes? Para decir, no, ese hermano sí viene. ¿O porque realmente nace de un corazón agradecido hacia Dios? Y estás interesado en domingo con domingo escuchar su palabra. ¿Cuál es el motivo? En Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo 9.
Dice, está hablando nuestro Señor Jesús y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación, hace una comparación muy drástica, Pone a un fariseo, que eran hombres que se jactaban de cumplir la ley, de estar bien ante Dios, y que por el simple hecho de ser fariseos tenían el cielo ganado. Pone a un hombre así, y la contraparte es un publicano, un recaudador de impuestos, que era odiado por los mismos, aunque eran judíos, eran odiados por su mismo pueblo porque trabajaban al servicio de sus peores enemigos, que eran los romanos. Y pone esta comparación muy drástica. Me imagino que cuando Jesús empieza a decir esto, comienza a hablar de los fariseos dijeron, esos somos nosotros. Y el publicano ahí, pues, diciendo, ¿cómo me comparas con un fariseo si soy publicano? Y al parecer, hermanos, los dos subieron al templo a hacer la misma cosa. Y digo al parecer, porque nos damos cuenta que no es así. El hipócrita comienza a orar consigo mismo, comienza a actuar, comienza a fingir que está orando. Pero lo que realmente está haciendo este hombre es presentarle sus credenciales a Dios. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy... ¿Te has topado con ese tipo de personas que presumen que son la 8ª maravilla del mundo? No, yo esto, yo como papá, yo como mamá, yo como esposo, yo como esposa, yo como hijo. Enfadan. Ya casi te dan ganas de prenderle una veladora. Hablan de sus maravillas. Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Proverbios qué? A ver. Y este hombre comienza a orar así. Este hombre comienza a orar así. Y Jesús dice algo muy claro, les aseguro que los hipócritas, aunque oran así, ya tienen su recompensa. ¿De Dios? No. La recompensa de los hombres. Ser vistos y alabados por los hombres. Y alabados por los hombres. Porque eso es lo que buscan nada más, la recompensa del hombre y no la de Dios. Me importa lo que piense el hombre de mí y no lo que piense Dios de mí. Y eso es incorrecto, hermanos. Y Jesús dice, cuando ores, no seas falso. No seas como los hipócritas. Tu recompensa la vas a tener, pero realmente Dios es el que escudriña los corazones. Dice Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público o en público. Jesús aquí está hablando de una oración genuina.
Que Él no, esa oración genuina que no tiene interés en quién me vaya a ver que estoy orando. Que ora en lo secreto y que ahí en lo secreto descubre todo su corazón a Dios. Sin reservas, lo que hay en su corazón. Hermanos, no hay más falsedad que una persona que aún en la oración le miente a Dios. Señor, tú sabes que yo ya quiero dejar esto, pero no seas falso, no quieres. Sería más genuino si le dices, Señor, tú sabes que no puedo, que no quiero dejar esto. Ayúdame. Ayúdame. Señor, tú sabes cómo soy con mi esposa. Señor, tú sabes cómo soy con mi esposo, cómo soy con mis hijos. Ayúdame. Señor, tú sabes que no soporto al hermano, que no soporto a la hermana, que no soporto a mi patrón, que no soporto mi trabajo. Ayúdame. Señor, tú sabes que últimamente he estado apático en la oración y en la lectura. No siento ni tengo la necesidad de buscarte, mi Dios. Perdóname, ayúdame. Eso es genuino. Como cuando alguien te digo, oye, ¿cómo se me ve esto? Bien. Y ya dices, ay, qué feo se veía, ¿verdad? Con Dios debemos de ser genuinos. Es esa oración con humildad. Que sabes, esa oración con humildad, que sabes que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios, que necesitamos esa búsqueda diaria de Dios. Hermanos, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué tenía que hacer todos los días cuando estaban por el desierto? Al levantarse. ¿Qué tenían que ir a hacer? ¿Qué era lo primero? Ir y recolectar el maná. Porque Dios les mandaba la comida del cielo. Y decía Dios, no guarden la comida para el siguiente día. Todos los días tienen que ir a buscar del maná. Y la gente que iba y guardaba la comida decía, no, pues para mañana y para pasado. Al siguiente día, ¿qué pasaba con esa comida? Se llenaba de gusanos. Hermanos, esto era sombra de lo que iba a venir. Tú no puedes decir que orar y leer la palabra un día es para toda la semana. No puedes decir que por el hecho de que vienes el domingo y lees la Biblia y oras aquí y escuchas la palabra, es suficiente para toda la semana. Dios quería que el hombre dependiera de Él todos los días. Que su prioridad fuera el maná. Si no te levantabas y no ibas con el maná, pues te quedabas sin comer. Y Dios quiere enseñarnos eso, que todos los días necesitamos del maná espiritual, de su palabra. Y ahí mismo en Lucas, donde estábamos leyendo la oración del hipócrita, vamos a encontrar aquí la oración correcta, la oración del nacido de Dios, de aquel que tiene un corazón dispuesto, un corazón genuino hacia Dios. En Lucas 18:13 dice, mas el publicano, me imagino el fariseo hablando así, mira, Jesús está hablando bien de nosotros. Sabe lo que somos nosotros, mira, nos está describiendo muy bien. Todo eso hacemos. Y Jesús dice, más el publicano, y el publicano, los que estaban ahí me imagino, ya nos va a decir, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, de verdad, Dios quiere y Dios nos pide que pasemos tiempo de soledad
con Él. Yo sé que tu agenda está bien apretada todos los días, súper apretada. Tan apretada que cuando llegas a las 7, 8 todavía tu agenda está apretada porque tienes que aventarte la serie de Netflix. O tienes que revisar todo el Facebook que no viste en todo el día. Pero Dios quiere que en esa agenda tan apretada tengas un tiempo de intimidad a solas con Él. A solas. Sin distracciones. Por eso dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y yo te lo decía la semana pasada, el Señor Jesucristo tenía la disciplina. Mira, tu agenda no se compara con nada con la vida del Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, Aun cuando quería descansar en las noches, daban el pitazo que estaba en una casa, ya está en la casa de la suegra de Pedro y ya tenía una multitud. Dice, apenas iba a descansar y dice, pues, ¿pero qué hacía él? Dice Lucas 6:12, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12, si no tenía tiempo en todo el día, en la noche se daba un tiempo para orar al Padre. Y si no había tiempo en la noche, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar a orar. Se daba el tiempo. Se daba el tiempo. Pero hermanos, muchas veces, aunque nosotros entramos en nuestro cuarto o estamos en la casa solos, no entramos al aposento y cerramos la puerta. Aposento es cuarto, ¿A qué me refiero con esto? Porque estamos ahí según en la intimidad con el Señor, doblando rodillas, sentado, parado. Estamos orando al Señor, pero traemos muchas cosas en la cabeza que nos distraen de nuestra comunión a solas con Dios. Y el trabajo, y los hijos, y permíteme, Señor, permíteme. Ahorita vengo. ¿Y sabes qué hizo el publicano? ¿Sabes qué ejemplo da Jesús del publicano? El publicano, ahí en la sinagoga, entró a su aposento y cerró la puerta. ¿Cómo que el aposento? Si estaba en la sinagoga, estaba ahí donde están todos reunidos. Sí, porque él estaba orando de lo más profundo de su corazón. Estaba orando de lo más profundo de su corazón, donde ningún ser humano puede ver. Solo el Padre que está en lo secreto y que lo iba a recompensar en público. Ahí estaba ese hombre. Y la oración de este hombre no fue ni larga, no duró ni 2-3 horas orando, no presentó sus credenciales, pero habló de lo más profundo de su corazón. Y su oración fue: Señor, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, él decía: Señor, ten misericordia de mí, el pecador. De mí, el pecador. Señor, ayúdame cada día a ser más como Cristo para glorificar tu nombre. Pero yo te decía la semana pasada, hermanos, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo es? Cuando estamos ahí en oración, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando necesitamos algo para nuestro deleite. Cuando tenemos una situación y nuestra oración se basa en la situación nada más. Pero ¿cuántas veces has orado y decirle: Señor, hoy no tengo nada que pedir, hoy solamente quiero darte gracias y quiero pedir por mis hermanos,
No quiero pedir por mí, yo estoy bien. Quiero pedir por ellos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y Jesús se refiere a eso, hermanos. Jesús habla que la oración de un creyente debe de ser genuina y de lo más profundo del corazón, sin reservas ante Dios. Mateo 6:7, que estamos sobre el último punto. Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús está enfocando a aquellas personas que no conocían al Dios verdadero, que oraban a otros dioses y que usaban vanas repeticiones, creyendo que por usar vanas repeticiones Dios los escucharía, o su Dios los escucharía. Así, creer que por mencionar tanto tiempo el nombre de su Dios, Dios los iba a escuchar. Pero ¿sabes por qué esta gente piensa así, hermanos? Porque muchas veces tenemos el concepto, aún el cristiano tiene el concepto que Dios es como nuestro Padre o que es como nosotros. Que si le insistimos, y le insistimos, y le insistimos, y le insistimos, es como ya, pues, ya, toma, vete. Hermanos, si Dios no es así, es que hay que pedirle, ya me enfadaste, ándale pues, toma. Dios no es así. Hay un pasaje en la Biblia, no te lo voy a leer por el tiempo, Primera de Reyes está, cuando Elías se presenta ante los profetas de Baal, y les dice: si Baal es Dios, sirvan a Baal, y si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Y ahí delante del pueblo dice: si Baal es Dios, ustedes agarren un animal, hagan un sacrificio y oren a su Dios para que descienda fuego del cielo y queme el sacrificio. Y yo voy a hacer lo mismo. Y vamos a ver ante los ojos de todo el pueblo quién es el verdadero Dios. Y comienzan los profetas de Baal, agarran el becerro, el toro, lo ponen ahí. Ya cuando lo ponen ahí, comienzan a orar a su Dios. Y desde la mañana hasta en la tarde empezaron a decir: Baal, escúchanos, Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Todo el rato así. Baal, escúchanos, Baal, escúchanos, Baal, respóndenos, Baal, escúchanos, Baal, respóndenos. Vanas repeticiones. Y Elías se burlaba de ellos y le decía: ¿no estará dormido su Dios? ¿O no estará ocupado haciendo otra cosa? ¿Se habrá olvidado de ustedes? Baal, y Baal, y Baal. Baal no respondió. Dice Elías: ahora sigo yo. Agarra todavía agua y moja la ofrenda. Ora al Señor y desciende fuego del cielo. Hermanos, a esto se refiere Jesús. Que el hecho de que tú y yo a veces oramos con vanas repeticiones, creemos que por eso el Señor nos escuchará. Y que por eso vamos a mover al Dios inmutable y soberano. Dice Jesús, como aquellos que usan palabrería. Aquí la palabra palabrería en el griego es tartamudear. Una persona que es tartamuda te dice una palabra, pero más larga, ¿no? O sea, si te va a decir: hola, ¿cómo estás? Tú dices: hola, ¿cómo estás? Él tarda un poquito más. Hola, ¿cómo estás? Está más largo.
repite, hola. Y a esto se refiere Jesús. Que hay personas que miden el tiempo y piensan que porque oran 1 hora, oran 2 horas, oran 3 horas, Dios les va a escuchar. Y no es así, hermanos. Esta palabra también, palabrería, es hablar mucho, que tiene labia o que tiene verborrea. Que tiene verborrea. Que Dios los va a escuchar por orar mucho. Hermanos, es lo mismo si cuando tú vas a comer y das gracias al Señor y le dices, Señor, te doy gracias por estos alimentos porque sabemos que dependen de ti, a que si oras 10 minutos en la comida se te va a mosquear y se te va a enfriar. No pasa nada. Con esto no estoy diciendo que deben de dejar el hábito de orar, no. Orad sin cesar. Pero hay tiempos, hermanos, tiempos en los cuales son específicos de pasar intimidad con Dios. Y esta gente, dice Romanos 1, 21 al 22, dice, Romanos 1, 22, ya estamos sobre el final, Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, los católicos, los budistas, los musulmanes, piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Yo no sé si tú lo hiciste, pero yo sí, lo hice como 2, 3 veces cuando estaba en el catolicismo. ¿Te llegaste a confesar? Y te confesabas y que dependiendo del pecado, era la penitencia. Yo no sé qué tan graves eran los míos, pero eran como 2, 3 Aves Marías y 2, 3 Padres Nuestros. Si los tuyos fueron a lo mejor 7, 8, quiere decir que los míos no eran tan graves. ¿Pero qué te decían? 2, 3 Aves Marías, 2, 3 Padres Nuestros y ya. Y no quiero ofender, ni quiero, simplemente no quiero ofender ni nada, pero ¿qué ganas con 2, 3 Aves Marías, 2, 3 Padres Nuestros? O sea, Jesús, aquí lo vamos a estudiar. Jesús no enseñó el Padre Nuestro para que así lo oraras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, fue un modelo de oración. Tienes que reconocer que Dios es tu Padre, que está en los cielos, que Él gobierna, ¿Me explico? Entonces la gente llegaba, o llegabas tú y ya te ponías ahí y empezabas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Ya, gracias Dios. Y no es así, hermanos. Por eso no serás escuchado. Y también mucho cristiano piensa así. Hermano, mucho cristiano piensa así, que por usar muchas palabrerías, Dios le va a escuchar. No, es que yo oro media hora, 40 minutos y lo hago, pero ¿tu oración es genuina? Yo sé de hombres de Dios, reformadores, que había hombres que se pasaban 3, 4 horas en su cuarto orando, y lo hacían de una forma genuina. Lo hacían de una forma genuina. Pero hermanos, de verdad, el orar repetidas veces por algo y usar mucha palabrería no cambiará lo que Dios ha decretado, lo que Dios ya dictó. Y te voy a decir algo para terminar con esto. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a sacar de onda. Pero la oración no tiene poder.
Hemos escuchado, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. La oración no tiene ningún poder. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Dios no tiene la necesidad de que tú y yo le oremos. Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos orarle a Dios. Porque Él ya sabe las necesidades que nosotros tenemos. Pero ahí en la búsqueda de Dios es donde entendemos su perfecta voluntad. Y te voy a decir esta pregunta. ¿Crees? Siempre digo, ya voy a terminar, pero sí, esta ya es la última. Te voy a hacer esta última pregunta. No me contestes. ¿Crees que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el soberano Dios, el inmutable Dios, el que te creó, el que ya sabía cómo te ibas a llamar antes de formarte en el vientre de tu madre, el Dios que aún no creaba el mundo y ya sabía cómo ibas a vivir, cuándo ibas a nacer, cuándo ibas a morir? ¿Crees que ese Dios el día de hoy no sabe la necesidad que tú en este momento estás pasando? La necesidad que estás atravesando, ¿crees que se ha olvidado de ti? ¿Crees que ese Dios se sorprende de las cosas? ¿Crees que ese Dios hay algo que le tome por sorpresa? Nada, es Dios. Él sabe en este momento lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Él sabe en este momento lo que tú estás atravesando, lo que te parte el corazón, lo que te hiere y la necesidad que tú quisieras, el deseo que tú tienes. Él ya lo sabe. No necesitas ir en oración cuando Él ya lo sabe. Pero tú sí necesitas entrar en oración. Tú sí, yo sí. Porque nosotros tenemos esa necesidad. Pero no sabemos si es lo conveniente para nuestra alma. Tú y yo tenemos la necesidad de buscarle, pero no sabemos si es lo conveniente para nuestra alma. Si estás orando, tienes un mes orando por una situación, tienes 2 meses orando por esa situación, hazlo, está bien. Pero no se va a cumplir si es una necesidad para tu deleite. En tu oración debes de entender la voluntad de Dios. Dios no se va a mover, La oración no cambia a Dios. La oración no mueve a Dios. Es que Dios está aquí. Ya me oró. Ahora lo voy a hacer acá. Dios no. Lo que Dios dictó, Dios lo va a hacer. Él es inmutable, Él no se mueve. Él no dice una cosa ahorita y mañana cambia. Él lo establece. Y tu oración no lo va a mover. Yo ya dije y así va a ser. Pero tú y yo necesitamos entrar en oración para entender la voluntad de Dios, si es conveniente o no a mi vida. Nada más. Hermanos, y tengamos esto. Dios no es Padre como tú y como yo. El hecho de que nuestro hijo haga un berrinche, ya pues toma. No, hermanos. Él le va a dar lo mejor a sus hijos, lo que le conviene a sus hijos. Y Él no le dará nada a sus hijos para que se pierdan en el camino. Tú y yo podemos estar orando por algo. Señor, por más trabajo. Señor, por mi esposo. Señor, por mi esposa. Señor, por mi novia. Señor, por esto. Señor, por lo otro. Pero Dios no te lo va a dar porque Él quiere lo mejor para tu vida, lo que es conveniente para tu vida. Y Él sabe en su soberana voluntad que si te lo da, te pierdes. Y te dice como Pablo, mejor bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras más débil eres, yo soy más grande en tu vida. Y Jesús, orando al Padre, le dijo, a Dios no se le pierde nada, Jesús dijo, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió.
Cuando yo vengo en oración con Dios, yo no vengo con el genio de la lámpara de Aladín. Señor, esto. Cuando yo vengo en oración, vengo en humildad y en humillación para entender la soberana voluntad de Dios para mi vida. Que tu oración sea: muéstrame tu voluntad. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hablas en nuestra vida. Señor, somos ovejas, somos torpes. Necesitamos de ti, Señor. Enséñanos a orar. Porque tu palabra dice, Señor, que el hecho de que seamos creyentes no impide que a veces oremos como los hipócritas o que a veces oremos como los gentiles. Señor, queremos depender de ti. Señor, tú sabes las necesidades por las cuales están pasando mis hermanos y por los deseos que hay en su corazón. Mi Dios, que puedan entender tu voluntad en esa situación y que podamos entender que tu voluntad es agradable y perfecta. Yo te doy gracias por sus vidas. Gracias por mi vida, Señor. Señor, y tú tienes lo mejor para nuestra vida y sabemos que en esta vida no nos vamos a perder porque tú nos has guardado en el hueco de tu mano y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.